Aula Flamenca con Álvaro de la Fuente en Expo Flamenco. Saludos flamencos, estimado amigo y amiga del cante, y bienvenido a una nueva aula flamenca de este portal de Expo Flamenco. Sin duda, uno de los temas más controvertidos del mundo del flamenco es todo lo relacionado con su origen. Aunque el flamenco es un arte musical culto, perfectamente definido con sus autores y escuelas, su modo de transmitirlo ha sido y es el oral, circunstancia que dificulta el conocimiento fiable de su génesis. Con esta aula flamenca de esta recién comenzada temporada, inicio una serie de 3 capítulos con los que de una manera muy general y amena te hablaré de los posibles orígenes del flamenco. En los 2 primeros abordaré el posible origen del flamenco desde 2 perspectivas, la de la flamencología tradicional y la de la nueva flamencología. Y en un tercer capítulo te comentaré mis propias conclusiones desde la comparación de ambas perspectivas. Antes de comenzar, quiero dejarte claro que voy a ser lo más objetivo posible sin dejarme llevar por ideología o pasión alguna, partiendo de la premisa básica de que todas las teorías que hasta la fecha han tratado este tema nos han aportado luces, aunque una más que otra, evidentemente. Teorías que deben de abordarse desde la contextualización histórica, es decir, desde el momento en el que surgieron, teniéndose en cuenta las herramientas y los paradigmas de investigación utilizados. Comencemos con la perspectiva de la flamencología tradicional. Aunque del flamenco se lleva teorizando desde hace más de 100 años, entendemos por flamencología tradicional a la que comenzó a surgir a partir de mediados del siglo XX en torno fundamentalmente a la obra Mundos y Formas del cante flamenco del gran cantaor Antonio Mairena y el extraordinario escritor y poeta pontanés Ricardo Molina. No obstante, no nos podemos olvidar de una obra algo anterior, Flamencología del argentino Anselmo González Climent, que de alguna manera animó a la intelectualización del estudio del flamenco. En otra ocasión analizaremos esta obra dotada de una enorme profundidad filosófica. Bien, las premisas básicas de la flamencología tradicional con relación al origen del flamenco son las siguientes. Utilización de la tradición oral como principal herramienta de investigación. Estableció con exclusividad el origen gitano del cante flamenco. De hecho, lo denominó cante gitano andaluz, proponiendo una teoría consistente en una larga y antigua tradición secular gitana y poniendo en valor a un conjunto de cantes primitivos fundamentales que se atribuyeron a una serie de cantaores gitanos antiguos de la Baja Andalucía, destacando entre otros al Fillo y al Planeta. Estos cantes gitanos primitivos serían, por un lado, la seguirilla, toná y los viejos romances aparecidos en la primera mitad del siglo XIX, y por otro lado, la soleá, tangos y bulería, surgido en la segunda mitad de dicho siglo, en un triángulo geográfico cuyos vértices son Ronda, Triana y Cádiz, con centro en Jerez. Escuchemos uno de los cantes primitivos, concretamente una toná interpretada por el gran Antonio Mairena. Ay, tran, 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 tran. Ay, yo no te obligo, gitana, de que
y de que me tu alao a fuerza si no es tu voluntad. Que a lo como a ti y te pao areca y que yo no podía entrar en mi casa. Camilo eres, no me lo consentía. Y yo le daba voces a la pobre de mi madre a mí no. Asimismo, estableció una diferenciación cualitativa entre cante gitano y cante no gitano, entre cantaores de etnia gitana y cantaores de etnia no gitana, a favor siempre de los primeros, desde parámetros subjetivos, como el corazón, la intuición y la emoción, y no desde parámetros musicales. A los segundos se le atribuyó una menor pureza en el cante, término este muy controvertido, y muy utilizado por la flamencología tradicional. Ambos principios, origen exclusivamente gitano del flamenco y mayor calidad de los cantes y cantaores gitanos con relación a los no gitanos, fundamentaron lo que se conoce como gitanismo, corriente ideológica que no debe de confundir con la preferencia hacia el cante interpretado por cantaores de etnia gitana, circunstancia que entra de lleno en el terreno del gusto personal. Se establece 4 grupos de cantes: cantes flamencos básicos, cantes flamencos emparentados con los básicos o influidos por ellos, cantes flamencos derivados del fandango andaluz y cantes folclóricos aflamencados. En este sentido destaco la infravaloración que se propone de la forma musical del fandango, generadora de cantes de escasa calidad musical y artística. Escucha ahora este cante por seguirilla interpretado por Fernando Terremoto Padre con la guitarra de Manuel Morao. Y cruzao a tu doble morir, quisiera ir, usa tu doble. Decidiste
Que Dios lo perdone, morir, quisiera mi tu doble. Se promulga que el cante no surge de la nada, sino como resultado de un largo proceso de asimilación de las diferentes culturas musicales históricas andaluzas, destacando el canto litúrgico bizantino mantenido por la Iglesia mozárabe, sistemas musicales hindúes, cantos y música musulmanas transmitidos por los moriscos, cantos judíos de carácter sinagogal y canto mozárabe, proyectándose en estos últimos las huellas de las antiquísimas cánticas gaditanas. De este sustrato musical andaluz, el cantaor gitano andaluz comenzó a crear los primeros cantes. Y por último, propuso 3 etapas básicas en la historia del flamenco. Una primera época hermética de gestación del cante en los hogares de los gitanos andaluces sedentarios, de carácter misterioso, inaccesible y ritualístico, comprendida entre principios del siglo XIX hasta los alrededores del año 1860, en la que afloraron los cantes gitanos primitivos. Una segunda época conocida como la de los cafés cantantes, entre 1860 y 1910, en la que se cuestiona, con términos muy peyorativos, la dimensión profesional del cante promovida fundamentalmente por cantaores no gitanos como, entre otros, Silverio Franconetti, en la que surgieron los cantes emparentados con los primitivos y los derivados del fandango. Y una etapa teatral, de 1910 a 1936, valorada de una manera extremadamente negativa para el devenir del cante, en la que aparecen los cantes folclóricos aflamencados. Una etapa protagonizada principalmente por el cantaor jerezano don Antonio Chacón. En definitiva, estimado amigo y amiga, nos encontramos ante una teoría sobre el origen del flamenco producto de una época, a partir de mediados del siglo XX, en la que se carecían, en cuanto a su aplicación al análisis del flamenco, de las herramientas de investigación de las que se disponen hoy en día. Una teoría, no obstante, que sirvió para el impulso de la sistematización del estudio del flamenco de una manera integral. En la próxima aula flamenca te mostraré la perspectiva de la nueva flamencología, dejando para el tercer capítulo de esta trilogía la exposición de mis propias conclusiones. Te dejo otro de los cantes gitanos primitivos, el romance de Bernardo el Carpio, interpretado por Alonso el del Cepillo. Hasta la próxima. Saludos flamencos. 400 son los míos, los que comen de mi pan, que a ustedes nunca la habían repartido, y ahora los repartiré. Que 100 va a ir para los caminos, y 100 va a ir para la raba, y 200 van a ir conmigo, pa' con mi tío el regalado. Ay, qué ruido de los caos, los grandes están asomados. Uno dice que era el inglés y otro que era el veterano, y tu tío rey como lo conoce, siempre dice que Bernardo. Buenas tardes tengáis, tío, con un gran día a su lado, mala la traiga que es sobrino, hijo del padre Baltardo. Si mi padre fue el traidor, que su hermana que fue la putela, que mi padrecito que ya fue más noble,
que invoque nuestra sangre misma. Y viva Bernardo, que lo ofenda muera.